al equipo 1. Mi equipo va a estar formado por Beatriz Cabrera Salvador, Luis Hernández Cruz y Fernando Zapo Jiménez. En este video estaremos hablando sobre lo que es el sentido de la audición. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Alberto y voy a comenzar con la introducción y hablando acerca de los primeros temas. Como una breve introducción voy a explicar acerca de lo que es la audición. En este caso, la audición va a ser un proceso fisiológico complejo que esta va a permitir captar las ondas sonoras del medio y transformarlas en impulsos nerviosos. En este caso, al ser transformadas por impulsos nerviosos, estas se van a enviar al cerebro para que ésta las pueda interpretar como estímulos. En este caso, van a intervenir diferentes estructuras del oído, desde la membrana timpánica y los huesecillos del oído, hasta lo que es lo más interno del oído interno, en este caso sería la cóclea. Cada uno va a cumplir una función específica en la conducción, amplificación y conversión del sonido, permitiendo la percepción de distintas frecuencias e intensidades sonoras. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la membrana timpánica, que en este caso se le va a conocer como el tímpano. Esta va a recibir las ondas sonoras que van a transmitir las vibraciones a los huesecillos del oído medio. En este caso, los que componen el oído medio va a ser el martillo, yunque y estribo, que el martillo va a estar unido a la membrana timpánica y esta transmite el movimiento al yunque, que a su vez lo comunica al estribo. En este caso, la base del estribo se va a apoyar sobre la ventana oval de la cóclea, que en este caso va a permitir que se transmitan las vibraciones al líquido coclear. En este caso, el músculo tensor del tímpano va a tener una función muy especial, que en este caso permite mantener la membrana tensa, favoreciendo una transmisión eficiente de las vibraciones. En este caso, el sistema de huesecillos se va a adaptar a la transmisión del sonido desde el aire hacia el líquido de la cóclea. En este caso, en conjunto, la presión va a ser transmitida al líquido coclear, que es alrededor de 22 veces mayor a la que es ejercida inicialmente sobre la membrana timpánica. Y bueno, gracias a este mecanismo se aprovecha entre 50 y 75% de la energía sonora para frecuencias de 300 y 3000 Hz. Ahora voy a hablar acerca de la transmisión de sonidos. En este caso, aquella participante que va a transmitir el sonido va a ser una estructura principal, que se le va a conocer como la cóclea. Esta va a estar alojada dentro del hueso temporal, por lo que las vibraciones del cráneo pueden transmitirse directamente al líquido coclear. En este caso, las vibraciones aplicadas sobre el cráneo, especialmente en la apófisis mastoides, producen una sensación auditiva. Y bueno, esta vía constituye la conducción ósea. Es utilizada en las pruebas clínicas de audición como Rhine y Weber. En este caso, cuando se presentan condiciones normales, las ondas sonoras del aire no llegan a poseer suficiente energía para estimular eficazmente esta vía sin necesidad de dispositivos especiales. Ahora voy a hablar acerca de la anatomía funcional de la cóclea. En este caso, la cóclea va a ser un órgano encargado de transmitir las vibraciones mecánicas a poderla convertir en impulsos nerviosos. En este caso, esta va a estar compuesta por tres compartimentos. La primera va a ser la rampa vestibular, el segundo conducto coclear o rampa media y la rampa timpánica. En este caso, estas tres estructuras van a estar subdivididas o bueno, van a estar separadas más que nada por dos estructuras, que la primera va a ser la membrana de Reisner, que esta va a estar entre la rampa vestibular y el conducto coclear, y la segunda vendría a ser la lámina o membrana basilar, que esta va a estar dividiendo entre el conducto coclear y la rampa timpánica. Y bien, ahora centrándonos más acerca de la lámina o membrana basilar, en este caso se va a encontrar en el órgano de Corti, que esta va a contener las células ilíacas que van a ser responsables de poder convertir las vibraciones sonoras en impulsos nerviosos. Y bueno, esta lámina basilar va a contener aproximadamente de 20.000 a 30.000 fibras basilares. Como último de mi parte voy a tener
que hablar acerca del último subtema que explica acerca de las frecuencias que se generan dentro del oído. Para esto vamos a tener que irnos adentrando hacia el oído, más que nada a la zona media del oído. En este caso, cuando el estribo empuja la ventana oval, esta se va a generar una onda de presión en el líquido de la cóclea. Para ello, esta va a permitir que haya un desplazamiento de la ventana redonda. Esto debido a que la cóclea va a estar rodeada más que nada por huesos. El desplazamiento del líquido produce una onda viajera, pues ya que al ser que la ventana redonda se desplace, esta se va a desplazar junto con ella el líquido que está dentro del oído. Y bien, como ya lo había yo dicho, va a producir una onda viajera sobre la lámina basilar. Alguna de sus características de la onda viajera va a ser que la onda va a comenzar con poca amplitud. Esta va a aumentar progresivamente hasta alcanzar la zona cuya frecuencia natural va a coincidir con la frecuencia del sonido. Ya para este punto, esta se va a producir una máxima vibración de la lámina basilar y la energía de la onda se va a disparar. Y bueno, después de esto va a alcanzar un punto en el cual la onda va a desaparecer y va a dejar de propagarse. En este caso vamos a tener una distribución de las frecuencias al momento de que se propague. Vamos a tener frecuencias altas, medias y bajas. Comenzamos con las altas. En este caso, las frecuencias altas van a ser mayor a 8000 Hz, que estas van a vibrar cerca de la base de la cóclea. Vamos a tener también frecuencias medias, que en este caso van a vibrar, obviamente, como lo dice su nombre, en la región media. Y bien, vamos a tener como último frecuencias bajas, que estas van a ser menor a 200 Hz. Y bueno, estas van a alcanzar el helicotrema o ápice de la cóclea. La identificación de este tipo de frecuencias van a depender del lugar en el cual esté la máxima vibración pues obviamente de la que lo produce, que en este caso sería la lámina basilar, donde las células ciliadas del órgano de Corti van a ser estimuladas y generan los impulsos acerca del, o bueno, van a generar impulsos cerca del nervio, en este caso sería el nervio auditivo, el octavo paracraneal. Y bien, en este caso, al enviar estos impulsos al nervio auditivo, esta la van a enviar hacia el cerebro, que esto la va a percibir como un estímulo de sonido, dependiendo de la frecuencia que se esté generando. Ahora vamos a hablar sobre el patrón de la amplitud de la vibración en la lámina basilar. Cuando una onda sonora entra a la cóclea, no toda la lámina basilar va a vibrar con la misma intensidad. Dependiendo de la frecuencia del sonido, va a existir un punto específico donde la vibración va a alcanzar su máxima amplitud. Por ejemplo, los sonidos agudos van a producir su máxima vibración cerca de lo que es la base de la cóclea, mientras que los sonidos más graves van a producirlo cerca de lo que es el helicotrema. Este va a ser el extremo final. Esto va a ser importante porque precisamente este punto máximo de vibración es el que estimula lo que es el órgano de Corti y va a permitir que el sistema nervioso pueda identificar la frecuencia del sonido. En otras palabras, la posición donde vibre más la lámina basilar le va a indicar al cerebro si estamos escuchando un sonido grave o un sonido agudo. La lámina basilar primero tiene que vibrar. Esto va a hacer que se mueva lo que es la membrana reticular, haciendo que los estereocilios de las células ciliadas rocen lo que es la membrana tectoria. Este movimiento va a doblar a lo que son los estereocilios. Si los cilios se inclinan hacia un lado, la célula se despolariza y aumenta su actividad. Si se inclina hacia el lado contrario, se va a hiperpolarizar y va a disminuir su actividad. Gracias a este movimiento, las células ciliadas logran generar señales eléctricas que posteriormente van a estimular a lo que son las fibras del nervio coclear. Una vez que la lámina basilar empieza a vibrar, va a entrar en acción lo que es el órgano de Corti, que este va a ser el verdadero receptor de lo que es la audición. Este órgano se va a encontrar sobre lo que es la lámina basilar y va a contener células ciliadas,
que estas van a ser encargadas de transformar las vibraciones mecánicas en impulsos nerviosos. Entonces vamos a contar con dos tipos de células ciliadas, las internas y las externas. Las células ciliadas internas van a ser las responsables de enviar la información auditiva a lo que es el cerebro, mientras que las células ciliadas externas van a ayudar a mejorar lo que es la sensibilidad y la precisión con la que percibimos los sonidos. Entonces, todas estas células van a trabajar o van a estar conectadas con fibras nerviosas que van a llegar a lo que es el ganglio espiral. Tenemos que cuando estas células ciliadas se doblan por el movimiento de la lámina basilar, se van a abrir canales que van a permitir la entrada de lo que es el potasio. Esto va a provocar que la célula se despolarice y libere neurotransmisores que van a estimular las fibras del nervio coclear. Así, un estímulo mecánico se va a convertir en lo que es un impulso nervioso que va a viajar hacia el cerebro. Vamos a tener acá a lo que es el potencial endococlear, que va a ser una diferencia de voltaje entre la endolinfa y la perilinfa. La endolinfa va a tener una alta concentración de lo que es el potasio, lo que va a generar un potencial positivo de aproximadamente de más de 80 milivoltios. Este potencial va a hacer que las células ciliadas sean mucho más sensibles, permitiéndonos detectar incluso sonidos muy débiles. Como tal. Ok, nos menciona como un punto importante que cuando un sonido entra a nuestro oído, pues este se va a transformar en un impulso nervioso. Ok, este impulso nervioso se va a hacer este cambio o transformar en lo que es una estructura llamada cóclea. Ok, esta estructura está pues dentro de nuestro oído, en el oído interno como tal, y pues acá hace esa función como tal. Ok, estos impulsos van a viajar o moverse por diferentes estructuras importantes del sistema nervioso, como los núcleos cocleares, el lemnisco lateral, el colículo inferior y el cuerpo geniculado, medial del tálamo. Ok, va a pasar por todas esas estructuras hasta llegar a lo que es la corteza auditiva, que va a estar ubicada en el lóbulo temporal. Ok, entonces tiene que haber un recorrido para llegar hasta del lóbulo temporal como tal. Vamos a tener que la corteza pues auditiva como tal se va a dividir en dos partes, una parte que se llama corteza auditiva primaria y una parte que vendría siendo la corteza auditiva pues de asociación, o también se le conoce como podría decir secundaria, ¿no? Para que sea más fácil de entender. Ok, la primaria pues es la que recibe directamente la información del tálamo y permite identificar las características pues básicas del sonido como tal, como su frecuencia, a qué distancia está y entre otras características importantes. Entonces la importancia de esta corteza primaria vendría siendo que es la primera en retomar la señal del tálamo, o sea es la principal, la primaria como tal, como dice su nombre. Ok, y ya es lo contrario, que vendría siendo de asociación, o pues por así decirlo la secundaria, pues esa es la que va a interpretar lo que es significa el sonido que pues ya llegó a nuestro oído, para reconocer palabras ya como tal, música o diferentes patrones sonoros. Ok, la corteza auditiva primaria es la que recibe primero, y la de asociación ya es donde asocia qué palabra se dice, que si es una música o que es como tal. Una característica muy importante que nos manejaba pues la bibliografía era que nos decía que el cerebro es capaz de identificar la dirección de donde proviene un sonido, por ejemplo si viene a la derecha o a la izquierda, atrás, adelante o mucho más lejos, ya que este va a comparar el tiempo de llegada y la intensidad con la que pues este llega como tal a cada oído. Gracias a eso vamos a poder localizar pues como tal una fuente sonora con gran precisión. O sea, gracias a esta función que tiene nuestro cerebro, pues vamos a poder saber de que si una persona está hablando atrás, si una persona está hablando adelante, si escucho una música del lado izquierdo, si escucho una música del lado derecho, y así, ¿no? Pues para saber de dónde viene cada sonido como tal. Pues vamos a tener en cuenta, tenemos que tener muy en cuenta que cuando hay una alteración pues en este sistema pues de nuestro oído como tal, de ese órgano tan importante, pues podemos presentar diferentes tipos de sordera, como la sordera nerviosa, que es cuando ocurre un daño en la cóclea como tal, o en el nervio coclear, o también puede ser por las vías nerviosas. Y
vamos a tener otro tipo de sordera que vendría siendo la sordera de conducción, que esta se va a producir como tal por problemas en el oído externo o medio que impiden el sonido que llegue pues correctamente a la cóclea. Como ya les había dicho al principio, la cóclea se encuentra en el oído interno, entonces la sordera de conducción, esta va a haber un daño en el oído de externo o medio, y pues que hace que no llegue al interno, o sea, a la cóclea, y pues por eso se llega a ver una sordera, porque no llega a la cóclea como tal. En conclusión de este gran tema, pues la audición es muy importante claramente en nuestra vida, ya que nos permite comunicarnos, nos permite escuchar pues todo nuestro entorno. Pues también que hay que tener en cuenta que no solo es el oído, sino que también hay muchas estructuras internas como tal que pues que hacen su funcionamiento ideal, como la cóclea, e incluso pues el cerebro nos ayuda, y pues como la corteza cerebral que ya les he mencionado. Pues gracias a este sistema vamos a poder reconocer sonidos, comprender pues el lenguaje, como ya les había dicho, y localizar su origen. Conocer pues este proceso como tal del oído en general pues es muy importante para comprender las alteraciones que pueden llegar a ver en nuestros pacientes como tal y en las personas en general, y pues su importancia para la evaluación de esto y el tratamiento que puede ponerse cada paciente como tal. Y eso sería todo.